bueno, Diego Andrada estudió la licenciatura en química en nuestra facultad y después hizo el doctorado en química en el Departamento de Química Orgánica bajo la dirección de Alejandro Granado y terminó su tesis en 2011, 2011, sí. Y posteriormente se fue a Alemania, donde hizo dos estancias postdoctorales en Göttingen y en Marburg. Y bueno, y ahora desde el 2017 está establecido en la Universidad de Saarland, en Alemania, todo en Alemania, y es investigador y está dirigiendo un grupo que se dedica al estudio de química inorgánica y computacional, química computacional. Así que bueno, hoy Diego nos va a contar sobre estos reacciones de estos grupos 13, 15, que la verdad que es súper interesante, muy innovador, Diego, como siempre. Así que bueno, Diego, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en el ciclo de seminarios del INFIT. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Bueno, como aclaré, no es la primera, hace mucho tiempo que no hay charlas en castellano, o sea, no es de malo, pero ya hay muchas cosas que me olvido, o sea, en principio si me sale una palabra en inglés, sepan disculpar. Bueno, a ver, primero presento, ¿no? Más allá de lo que sea el título en este momento, primero, obviamente, la primera pregunta que sale es dónde queda Saarbrücken, que es donde actualmente estoy trabajando. Bueno, si uno ve el mapa, Saarbrücken está justo al lado de Francia. De hecho, la ciudad ha sido muchas veces tomado por Francia. Como saben, cuando está al límite, esto es litigio entre dos países. Eso fue dos veces parte de Francia, una primero en el 800, ¿no? Pero nuevamente ahí dieron hubo elecciones para decidir si iban a ser de Francia o de Alemania, y decidieron todos ser de Alemania, 90% de hecho, y Mm. después de la Segunda Guerra Mundial volvió a ser parte de Francia, hasta que en el 57 ya quedó como parte de Alemania. Así que en principio lo bueno de todo eso es que la ciudad tiene restaurantes con la cocina francesa, así que esa es la buena influencia que tiene. Bueno, y el nombre de Saarbrücken viene, bueno, Saar, hay dos teorías, ¿no? Saar viene de sarro, creo que se diría, que es un castillo que había antes al lado del río este que también se llama Saar. Bueno, al final ven este loop que es bastante interesante. Bueno, si uno va por este lado se va a Francia, si vas por este lado te vas para Alemania. Bueno, al final, o sea, Saarland tiene su lengua que es parecida al alemán, diríamos, pero no tanto. O sea, uno que aprende alemán después tiene que saber que Saarlandisch es otra cosa. Y bueno, lo particular que tiene es que tienen una forma de hacer el asado, no es lo mismo que el argentino, pero bueno, esto se llama Svenka y normalmente en verano se ve mucha gente comiendo este tipo de asados por los parques. La ciudad en realidad es bastante tranquila y por ahí no escuchan mucho al respecto, pero bueno, sucedió que la semana pasada el equipo local de fútbol le ganó al Bayern Múnich en la Copa de Alemania y bueno, digamos que fue el gran evento de la semana. ¿Sí? Aparte de eso, bueno, también hacemos ciencia. Es particularmente el tema que tienen las universidades acá, siempre tienen una visión, la visión del sistema alemán en nuestra universidad es más tirada en materiales y también informática. Bueno, como ven, el campus no queda en la ciudad, sino que queda rodeada por bosque, o sea que queda cerca, pero bueno, hay que cruzar un bosque para llegar ahí. Más o menos ahí es donde sería el instituto donde trabajamos. Bien, bueno, entonces con esta introducción de cómo es el sistema, acá la primera pregunta que surge es ¿qué es lo que hacemos? Y en particular, mi grupo trata de combinar dos cosas, tratando de ver siempre cómo es el chemical bonding en la tabla periódica, ¿no? Simplemente, si uno ve la tabla periódica, lo primero que se pregunta es, bueno, ciertamente uno puede crear moléculas con ciertos enlaces químicos, pero si uno empieza a combinar los electrones, puede ver que
hay muchas moléculas o muchos enlaces químicos que todavía no existen o que se pueden hacer, ¿no? Entonces, ya con los grupos principales, uno ya puede ver ciertos espacios o voids en el sistema este. Eh, entonces, bueno, la primera pregunta es ¿por qué surge esto y cómo podemos hacer o cómo podemos diseñar moléculas que puedan tener estos enlaces y tener ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, la forma que lo hacemos nosotros es simplemente trabajamos sobre el concepto de enlace químico, ¿sí? Simplemente esto es más teórico y no preparé la charla para que sea teórico, pero bueno, uno puede tener distintos tipos de enlaces y crear ciertas moléculas con ciertas características. Lo otro que puedes hacer también es usar estos conceptos y crear moléculas que van a tener esas propiedades que uno está buscando y la gran pregunta es cómo hacerlos estables. Bien, entonces, si uno mira cómo trabajamos nosotros, nosotros hacemos diseño computacional, esa es la primera parte, siempre antes de hacer cualquier molécula, no es cualquier molécula, pero en principio cuando pensamos en enlaces químicos nuevos, bueno, hay que ver exactamente cómo hacerlos estables y después sintetizamos las moléculas, probamos sus reacciones y esto después se prueba para hacer materiales. Pero bueno, en principio mi grupo trabaja sobre estos tres puntos y esto es en cooperación con otros grupos. Bueno, entonces ahora yendo a lo que venía a la charla es acceder a compuestos químicos que tengan elementos del grupo 13 y grupo 15, especialmente con múltiples enlaces. Eh, bien, cuando uno piensa en múltiples enlaces, a ver, a mí lo primero que me enseñaron, muchos de los que hoy están acá presentes, si vas al carbono, ¿sí? El carbono tiene enlaces simples, dobles y triples, claramente, y todos estos tipos de enlaces tienen distintas propiedades que se pueden usar para polímeros, para energía o para interacciones con ciertas moléculas. Si uno puede ver, esta es una estadística que se hace sobre las estructuras de rayos X que se conocen, y acá es el número de hits, y acá es la distancia de enlace. Uno puede ver que hay ciertos hombros en este perfil, donde, bueno, uno es el enlaces simples, enlaces dobles, ¿sí? Este es la distancia de enlace que uno espera, y acá, muy bajo, hay enlaces triples, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es muy común verlo en carbono, pero cuando uno va a elementos que pueden formar compuestos isoelectrónicos, esto ya no lo ves. Este es el ejemplo para el boro y el fósforo. Si uno ve la misma estadística, bueno, primero se conocen muchas menos moléculas y después acá a la distancia de enlace uno puede ver que generalmente están como simples enlaces y acá hay dobles enlaces, pero no hay nada más acá. Lo interesante es que estos pueden surgir como precursores para generar materiales. Esto también pasa con silicio o boros fósforos. Uno puede generar semiconductores, también con el aluminio y con el galio. Entonces, si uno piensa en eso, tenés que pensar cómo se hacen los materiales o cómo es normalmente que se producen estos materiales. Si, por ejemplo, hacemos gallium arsenide, uno empieza con moléculas que tienen galio y arsénico acá, los calienta, esto libera una molécula, acá se genera un aducto y se empiezan a liberar moléculas hasta que generas el material. En principio esto funciona muy bien, se llama Double Source Approach y esto te da muy baja contaminación de carbono. La única, o sea que en principio uno no debería buscar por alternativas, a no ser que sea por los gases tóxicos que usan, ¿no? Usar arsénico acá, bueno, ya genera ciertos problemas. Y la otra cosa que es un poco más económica, el problema del control de la estequiometría. Entonces, hay otra alternativa que es usar single source precursors, o sea, básicamente crear moléculas que estén o acá o acá. Lo que genera entonces más contaminación de carbono, esa es una cosa con la que hay que lidiar, pero te genera mucho mejor control, voy a poner el pointer, perdón, mucho mejor control de la estequiometría. Bien, entonces uno de los objetivos que siempre tenemos es sintetizar moléculas que ya tengan una insaturación y que uno puede usar después para formar estos semiconductores.
Bueno, claro, el gran problema que tiene esto es que hacerlos en solución o incluso en sólidos, estas moléculas no son muy estables, entonces uno tiene que diseñar moléculas que puedan ser estables. Y ahí es donde viene el tema del chemical bonding que usamos nosotros. Esto ya viene con el concepto. Normalmente cuando tenés un carbono doble enlace, uno lo asocia con una relación isoglobal, ¿no? Boro-fósforo, por ejemplo, acá tenés un doble enlace que se genera por la donación de estos dos electrones al boro. Sí, bueno, esa es la comparación que uno tiene, pero uno puede hacer una distinción, ¿no? Esto se llama el double bond character. La diferencia es que acá hay un enlace que se llama electron chain, o sea, el carbono y el carbono dan los dos electrones, eh, a este enlace, y esto mismo pasa en el sistema pi. Cuando vas al boro del fósforo, bueno, sí, esto lo tenés en el enlace sigma, pero en el enlace pi ya hay una donación, ¿no? Entonces esto es como una comparación no exactamente igual, y lo que uno ve es que el enlace, si uno puede cuantificar este enlace pi, de que el carbono-carbono es mucho más estable que un boro-nitrógeno o un boro-fósforo. ¿Sí? Y al final uno ve que cuando se hacen los elementos más pesados, ese enlace se hace mucho más débil. Esto se llama double bond rule, o sea, el enlace pi generalmente es más débil, ¿no? Bueno, cuando uno tiene elementos pesados, en realidad el doble enlace es un double donor acceptor, ¿sí? Este enlace va a este orbital no vacío y estos electrones van para allá, ¿no? Entonces la molécula generalmente está distorsionada. Bueno, la forma de hacerlos más estables o la forma que encontramos nosotros es hacerlo similar a un fosfalqueno, que en este caso ya tenés un par de electrones en el fósforo, ¿no? Hay un par de electrones más en la capa de valencia, y uno lo puede comparar, por ejemplo, con el boro y esta flecha, que es un enlace dativo, ¿no? Entonces acá ya tenés la carga que está distribuida, o sea, el enlace también tiene un momento dipolar un poco más bajo que el anterior, pero si ya comparás los orbitales, ahí voy acá, por alguna razón está yendo un poco lento, ¿no? Acá ya tenemos un electron sharing en el sistema sigma y otro en el sistema pi, al igual que acá, ¿no? Entonces ya acá tenés una eh, situación electrónica diferente, y si comparás ahora la energía del enlace pi es mucho más estable. Entonces, esa es la forma que encontramos, nosotros lo llamamos genuine double bond o bona fide, simplemente por este tipo de enlace orbitalario. Bueno, entonces lo que les voy a contar ahora es cómo diseñamos los sistemas, tres de ellos, ¿no? Uno con boro nitrógeno, que fue el primer sistema que empezamos a usar, después nos fuimos al boro fósforo y luego lo utilizamos también con aluminio nitrógeno y eh, con galio nitrógeno. Bien, bueno, entonces el primero es el boro nitrógeno. Lo primero que hay que considerar es que los iminoboranos ya son conocidos, ¿no? Este triple enlace lo dividí así, ¿no? Tenés un enlace doble intacto y este enlace es bastante fuerte. O sea, normalmente las moléculas de iminoboranos son estables por sí y uno los tiene como moléculas lineales, justamente porque esto es bastante fuerte. Entonces, las moléculas estas existen con dobles enlaces genuinos, uno los puede obtener. El tema es que como esta donación es más fuerte, normalmente estas moléculas con dobles enlaces son bastante lábiles. ¿Sí? Entonces, los puedes obtener, pero son estables hasta -30 y bueno, entonces uno no puede hacer mucha química después de esto. Pero cuando empezamos con este trabajo, sí observamos que en Matrix Isolations había moléculas que podían tener una interacción con el boro y con un CO y también con xenón, ¿no? Entonces, esto ya te daba un indicio de que esta molécula de por sí podía traer cierta significancia a esta química, simplemente hacerlos más estables, pero tenemos que encontrar cómo hacerlo. Bueno, una de las sugerencias fue hacer entonces un sistema cíclico, ¿no? Porque este es el único sistema cíclico que, bueno, se podía encontrar. Entonces, nosotros empezamos con una molécula simple de sintetizar, ¿no? Y tiene que tener un cloro y un TMS.
para hacer la reacción, ¿no? Entonces pusimos este carbeno da sus 2 electrones al boro y uno obtiene esta molécula, bueno, normalmente ve un cambio de color bastante significativo. Bueno, las características al principio, ¿no? El boro es electrofílico y uno tiene un carbono que en principio te está diciendo que está coordinado, ¿no? Esto lo sintetizamos y lo pudimos cristalizar. Normalmente usamos esto como una herramienta para caracterizar las moléculas. El boro entonces lo vemos tricoordinado con un enlace con el nitrógeno, que es bastante corto, y el otro nitrógeno boro es un poco más largo, ¿no? Entonces, en principio, esta molécula ya de por sí es bastante estable, de hecho, no se, uno lo puede calentar y la sigue teniendo estable, lo cual ya en principio venía siendo bueno, porque entonces podemos hacer química con él. O sea, una característica que tienen, ¿no? Este es los orbitales, el HOMO-1 es el lone pair, del nitrógeno y después acá tenemos los orbitales pi que normalmente están conjugados, ¿no? El color viene entonces de la excitación HOMO-LUMO que da el color amarillo. De hecho, van a ver que muchas de estas moléculas son amarillas de por sí, o sea que ya en principio tenemos una forma bastante visual de ver si estamos yendo por el buen camino. Bien, entonces con esta molécula lo que hicimos fue cierta química, ¿no? Lo primero que hicimos fue hacer como una oxidación en etapas, ¿no? Esto es simplemente uno pone TMS triflato y puedes obtener un Boron cation directamente estable. Esto también era bastante novedoso, porque bueno, los Boron cations son bastante inestables normalmente, esto es bastante estable, entonces ya teníamos una molécula simétrica y también probamos una sustitución con otro ácido de Lewis, donde ya puedes tener, por ejemplo, galio, y bueno, ya la molécula se hace asimétrica, pero en principio es estable. ¿No? Entonces, lo primero, esto era bueno, ¿no? Porque ya teníamos una técnica para sintetizar moléculas. Lo primero que hicimos fue ver por qué son estables, y acá viene un poco de teoría, poco nomás. Normalmente lo que usamos es algo que se llama Energy Decomposition Analysis, que es directamente pensar en las moléculas como fragmentos, ¿no? El videito que pongo acá es cómo se forma el enlace. Tenés 2 fragmentos, pueden ser más, de hecho, pero lo que te fijas es cómo es el enlace químico con la energía de disociación. Y entonces dividís la molécula en 2 fragmentos, como digo, 2 o más, pueden ser átomos o cualquier otro tipo de moléculas, es que uno lo decide. Eh, y lo que consideras es la preparación. La preparación puede ser geométrica, o sea, se deforman los fragmentos antes de formar el enlace, y cuando forman el enlace tienen cierta interacción. Esa interacción, bueno, se puede dividir en distintos términos, que puede ser dispersión, electrostática, o sea, cuasi clásico, el Pauli, que significa la antisemitrización de la función de onda, pero en definitiva uno lo puede asociar con la repulsión entre los orbitales de un fragmento y del otro. Y después tiene la orbitalaria que te da la energía de relajación de esos orbitales, ¿no? Entonces, esto ya te da una energía de interacción que uno lo puede dividir en distintos términos y sacar ciertas conclusiones al respecto, ¿no? Encima, con esta orbitalaria uno puede decir, bueno, si quiero hacer un enlace más fuerte, bueno, puedo poner distintos sustituyentes y si esto incrementa, bueno, uno puede saber si es más estable o no. Bien, a todo esto, y bueno, ya verán que hay bastante discusión al respecto sobre el Energy Decomposition Analysis, sobre todo en Physical Chemistry, sobre PCCP. Tuvimos ya una discusión de cómo funciona esta distribución de la energía, porque evidentemente también hay ciertos errores, la interpretación no es tan simple, especialmente por la orbitalaria. Eso obviamente lo voy a pasar por alto ahora. Simplemente doy las ventajas. Uno puede tener una energía orbitalaria, por ejemplo, la donación entre los par de electrones entre el nitrógeno y el boro de este ejemplo. Y también uno puede tener una figura de cómo van los electrones desde un lado a otro, ¿no? Este rojo significa que hay una donación de este par de electrones acá que se están acumulando. Y este es el número de electrones que uno saca. Bien, bueno, ya van a ver que lo uso bastante para algunos ejemplos, simplemente para ver cómo son las interacciones entre los orbitales y ciertos fragmentos. Para este caso, entonces, volviendo al sistema, ¿no? Acá hay 3 ejemplos que tomamos de la literatura y el nuestro. Como dije, el nuestro es el más estable
y esto uno lo puede ver ya directamente con la energía de disociación de estos fragmentos, ¿no? Acá ven que 80 kilocalorías normalmente es algo que uno considera bastante estable y 30 kilocalorías es consistente con algo que se disocia a temperatura ambiente. Bien, bueno, si uno compara las energías de preparación del fragmento carbeno, normalmente eso es muy bajo porque el carbeno ya es rígido de por sí y lo que ves es que el fragmento del iminoborano es bastante más bajo en este caso, ¿no? Eso es porque ahora lo que estamos haciendo con el sistema rígido es no estamos permitiendo al boro que se ponga lineal, o sea que la interacción ya es más baja. Esa fue la primera conclusión, o sea, estamos haciendo que el boro sea más ácido de por sí y obviamente cuando tenés los nitrógenos a los lados también lo haces más ácido, ¿no? La energía de interacción es más alta que con el resto. Bien, o sea, en principio ya teníamos una forma de hacer, simplemente fue un proof of concept de ver, bueno, si estamos haciendo enlaces dobles genuinos con este tipo de aproximaciones. Simplemente, bueno, acá vemos entonces alta estabilidad y uno puede hacer oxidaciones o funcionalizaciones en el nitro, ¿no? Esta es la primera conclusión. Y obviamente lo que queríamos hacer es ir hacia sistemas más pesados, que es el fosfaborano, donde ya hemos concentrado bastante más energía. El tema con el fosfaborano es que ahora el sistema, si uno lo ve como monómero, esto va a ser el doble enlace, va a estar intacto acá, pero ahora el par de electrones del fósforo ya no interacciona tan fuertemente con el boro. Entonces, esta molécula de por sí ya es bastante más reactiva y uno lo encuentra generalmente, esto fue al principio, ¿no? Encuentra que se dimeriza con bastante energía, ¿no? Esto ya directamente uno lo encuentra como dímero y no como monómero, aunque en ciertas situaciones, si uno incrementa el volumen de los sustituyentes, puede encontrar que la energía de dimerización es mucho más baja, ¿no? Entonces, esto en realidad se puede sintetizar y acceder a los monómeros directamente calentando la solución. Entonces, hay aproximaciones para hacer estos dobles enlaces como monómeros. La más sencilla es incrementar el volumen de los sustituyentes hasta que uno obtiene el monómero. Esto lo hicieron el año pasado un grupo de China, donde, bueno, específicamente pusieron sustituyentes muy grandes y ya la energía de dimerización era tan grande que directamente uno puede aislar el, el monómero. Bueno, al principio se pensaba que era simplemente un sistema push-pull electrónico, pero bueno, después se mostró que había otros sustituyentes que podían hacer exactamente lo mismo y este es otro ejemplo que salió este año. Bien, hay otras formas de hacer monómeros. La forma que se conoce hace más tiempo es una vez que tenés el dímero, puedes poner un ácido de Lewis y ese ácido de Lewis te va a generar el monómero. Con esta sustitución ahora tenés el boro directamente naked. Hay pocos ejemplos, eso es porque generalmente tenés que tener un dímero, ¿sí? Y este lo asocias con un ácido de Lewis. Esta reacción no la puede hacer cualquier ácido de Lewis. Generalmente se te pueden quedar directamente acá y bueno, ahí se te muere la química. La otra forma, que es un poco más flexible, es usar estabilizaciones con bases de Lewis. Acá lo que tenés que generar es un fosfino borano y poner el ácido de Lewis para eliminar una molécula chica y acá puedes tener otra vez una molécula que es un monómero, ¿no? El problema de este tipo de reacciones es que nuevamente tenés que poner sustituyentes muy grandes, ya bloqueando el boro no te quedan muchas opciones para hacer más química. Así que en principio esto era como un dead end para la química. Eh, y la otra parte es si uno tiene monómeros donde el boro está desnudo, lo que pasa es, bueno, uno puede hacer reacciones o generar reacciones con el monómero directamente, pero una vez que generas la molécula, normalmente las reacciones destruyen la molécula, ¿no? O sea, uno puede hacer cicloadiciones, bueno, tenés entonces la destrucción de tu doble enlace, puede ser con alquinos o directamente esta reacción que es bastante interesante. Esta es la phosphomoravitic reaction, que fue publicada hace poco, ¿no? Uno puede hacer fosfoalquenos directamente con estos sustituyentes.
Otras reacciones que se hacen es, bueno, activar small molecules y otras reacciones de ciclo de adición. Pero bueno, al final todos los ejemplos que uno encuentra en la literatura es destruir la molécula. Entonces, en nuestro caso, queríamos hacer sustituyentes que puedan ser transferibles y para eso tenemos que, nos inspiramos de hecho en los enlaces de carbono-carbono doble, ¿no? O sea, que tiene un metal acá, esto se puede transferir, o los alquinos, y también se puede hacer con ciertas moléculas cuando tenés silicio, germanio o tin. Bien, hay otra molécula que es boro nitrógeno, esta es la otra que se conoce, que también puede ser transferible, pero bueno, con fósforo no se conocía. Así que en principio lo que nosotros empezamos a hacer es, bueno, esta sería nuestra estrategia, tener una base de Lewis y tener sustituyentes acá, pero lo primero que debíamos hacer es hacer una redistribución de la protección estérica. Bueno, entonces lo que usamos es un hypersilil acá y un TMS. Y cuando empezamos con esta estrategia, bueno, primero teníamos que sintetizar el diclorobrain y de acá usamos el, discúlpenme este nombre, KPTMS2. Bien, entonces acá tienen entonces el fosfino borano. De hecho, tratamos mucho tiempo por aislar esta molécula, pero no pudimos. Sabíamos que estaba en la solución porque podíamos verlo por el remedio de boro y de fósforo, pero directamente lo que salió mejor es hacerlo en one pot. Y acá uno ya tiene el color que les había dicho característico, con un boro que es coordinado y un desplazamiento químico de fósforo que, bueno, parecido a los fosfalquenos. Bueno, acá es la estructura de rayos X. Como ven, entonces el boro está tricoordinado, tiene el fósforo acá y uno ve que ya la distancia de enlace es bastante corta, de hecho bastante similar al doble enlace que estábamos buscando. Bien, al principio fue un poco interesante caracterizarlo porque, bueno, depende del solvente que uses, este tiene un momento dipolar interesante, ¿no? Entonces, si usas distintos solventes, el desplazamiento del fósforo cambia bastante. Eso al principio pensamos que eran distintos compuestos, pero bueno, al final terminamos caracterizándolo como estas son estructuras de resonancia, ¿no? Esto es Natural Resonance Theory y hay bastante contribución de esta estructura de resonancia. Cuando lo caracterizas con los orbitales, ¿no? Acá hay el enlace sigma, este es el enlace pi genuino que les decía que está distribuido hacia el fósforo y acá tenés el lone pair del fósforo directamente ahí. Si uno hace el análisis de la densidad electrónica, ve que el enlace es bastante covalente. Sí, hay cierta elipticidad y también hay estos de localization index que más o menos te dice que es un doble enlace, pero por densidad. Lo interesante acá es que ya el fósforo es bastante, está cargado negativamente y esto ya te dice que el fósforo puede ser entonces nucleofílico. Así que entonces empezamos a probar distintas reacciones de metatesis o, bueno, usarlo como nucleófilo con ciertos electrófilos que terminaban siendo inorgánicos, ¿no? Con fósforo, por ejemplo, producimos esta molécula, esta es la estructura de rayos X. Podíamos también cambiar el TMS por otro compuesto con silicio y también hacerlo con otros ácidos de Lewis. Lo interesante de esta reacción es que, bueno, era la primera en donde uno encuentra que el doble enlace entre el boro y el fósforo se mantiene intacto. Así que, bueno, esto fue una historia bastante successful para nosotros y después tratamos de hacer reacciones con moléculas orgánicas, ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer es sustituciones sobre acid chloride, ¿sí? Entonces acá ya tenemos, este era nuestro objetivo obviamente, no se logró como podrán ver luego más adelante, ¿sí? La idea era tener cierta conjugación en estas moléculas y bueno, usarlas después para hacer eh, anillos conjugados. Sí, bueno, entonces la primera prueba ya te dice, bueno, uno puede ver ya con el boro que está sucediendo la reacción, al menos te dice que ya está tetracoordinado, ¿no? Uno lo ve así. Este no lo pudimos aislar al principio, eh, por lo que cambiamos el sustituyente, ¿no? Ahora tenemos con un metilo, podíamos ver que la reacción llegaba hasta este lado, ¿no?
pudimos, esta molécula sí la pudimos aislar y lo que uno ve, bueno, tiene un anillo de 4 miembros, boro, fósforo, carbono y oxígeno. Y en este caso, bueno, lamentablemente perdemos nuestro enlace doble. Pero bueno, al principio esto era interesante porque uno puede ya decir, bueno, cómo es el mecanismo de reacción. Uno empieza con un ataque nucleofílico del fósforo al carbono carbonílico, obtiene este intermediario y de este intermediario eh, sucede la transferencia del cloro hacia el TMS y uno obtiene la molécula, ¿no? Este es nuestro intermediario y de ese intermediario sucede el cierre de anillo. Ahora, lo interesante de acá es que veíamos que la energía, bueno, uno en principio puede decir es bastante alta, o sea que en principio podríamos atrapar el intermediario directamente usando sustituyentes más voluminosos, que fue en principio nuestra idea, ¿no? Entonces empezamos a cambiar los sustituyentes, usamos mesitil acá, pero bueno, ya directamente podíamos ver que estas moléculas seguían dando eh, este anillo de 4 miembros y esto, bueno, ya fue suerte, ¿no? Cuando usamos tip acid chloride, en este caso, bueno, ya veíamos que el boro terminaba dándote algo que es tricoordinado y lo interesante es que el fósforo ya tenía, aparecía como dos dobletes, ¿no? Entonces esta molécula ya parecía interesante, de hecho, resultó ser que era un boro con fósforo y el hidrógeno acá, ¿no? Esto lo pudimos aislar, de hecho, y esta es la estructura de rayos X. Hay dos isómeros, uno con el hidrógeno para arriba y el otro con el hidrógeno para abajo, que se corresponden con estos dos. Y bueno, la diferencia entonces es bastante baja. Pero, o sea, este no era nuestro objetivo principal, pero ya era bastante interesante porque lo que estábamos haciendo entonces al final era reducir bastante la protección estérica. Eh, bueno, una de las grandes preguntas fue, bueno, ¿cómo se genera esta molécula? Todavía esto no es conclusivo, pero uno puede sugerir que se forma un intermediario aniónico y después hay una transferencia de este hidrógeno hacia aquí y obtiene esta molécula, ¿no? Entonces, la fuente del hidrógeno puede ser esta y también puede ser el solvente porque el tolueno es bastante importante para que suceda la reacción. Pero en definitiva uno ya podría plantear que tiene un fosfavoreno aniónico y en principio uno podría hacer entonces más reacciones de transferencia mucho más challenging que las anteriores. Si uno empieza a hacer esto, entonces tenés el benzilpotasio, perdón, y uno puede transferir aquí entonces este hidrógeno directamente lo saca y forma tolueno y acá puedes obtener entonces tu fosfoalqueno, ¿no? Entonces uno ve el cambio de color bastante interesante. Lo lamentable de esto es que en realidad vemos también que se reorganiza y el TMS migra al fósforo. Esto lo pudimos aislar, ¿no? Entonces uno obtiene ya eh, un sistema donde tiene el silicio, el boro y el fósforo como tetrámero, ¿no? Hay un potasio acá que coordina dos fósforos y acá tenés la sustitución del este sistema pi está entonces interaccionando con el fósforo de acá. Bueno, entonces se rearregla, ¿no? Uno puede hacerlo para hacer ciertas transferencias a moléculas orgánicas, aunque en realidad estas reacciones no son muy selectivas. Se lo puede hacer con moléculas orgánicas o con moléculas inorgánicas y generar anillos, ¿no? Entonces, estaba bien, ¿no? Pero nunca pudimos realmente controlar el tema de la reorganización. Por lo cual, eh, estuvo bien, ¿no? Como concepto, porque no buscábamos tener el hidrógeno directamente al fósforo adherido, pero ya podíamos sacar ciertas conclusiones de esta reacción. La primera es, podemos hacer podemos manejar la reactividad de las moléculas directamente con la conjugación y lo otro es preguntarse si realmente hace falta tener tanta protección estérica para hacer estas moléculas. Bueno, entonces ahí les muestro dos cosas por las cuales estamos trabajando ahora. La primera es hacer que los fosfavorenos sean más reactivos, ¿no? Porque en principio la molécula que les presenté anteriormente, haciendo esa metatesis, no es muy reactiva. Hay dos cosas que uno no puede hacer.
no puedes usar silicios muy voluminosos y tampoco puedes hacer borilaciones selectivamente. Entonces, la idea es, con esta reacción, es manejar la reactividad directamente pensando en la molécula con un nitrógeno, por ejemplo, donde este par de electrones del nitrógeno se conjuga y uno puede tener estructura, esta estructura donde el fósforo ya está más cargado negativamente. Bueno, entonces hay que buscar simplemente en la literatura y por suerte encontramos personas que habían hecho esta reacción, no selectivamente, bueno, no se puede aislar esta molécula, pero sí habían indicios de que se podía obtener. Y lo que nosotros hacemos es entonces inducir la eliminación de un TMS con cloro. Y esta reacción de hecho se puede hacer en gram scales. Y obtenemos entonces la molécula, hasta la aislamos y ya uno puede ver que el enlace entonces entre el boro y el nitrógeno es bastante corto y este se hace mucho más largo. Si uno caracteriza entonces los orbitales, tenemos un enlace sigma, un orbital pi. Ese orbital pi ahora está más desplazado sobre el fósforo que antes, el par de electrones sobre el nitrógeno y el par de electrones sobre el fósforo. ¿Sí? La densidad electrónica nuevamente te dice este enlace es muy covalente, uno tiene un enlace, perdón, lone pair en el fósforo y la carga es mucho más negativa sobre el fósforo. Entonces, en principio ya te está diciendo, bueno, esta reacción tiene que ser más nucleofílica, uno también lo ve por el RMN de fósforo, que está mucho más desplazado hacia los negativos. Así que lo que empezamos a hacer es borilaciones, ¿no? Entonces usamos nuestro hypersalil dichloroborane y acá podemos hacer entonces la borilación, es selectiva de hecho, y ya vemos que hay un cambio, ¿no? Entonces ya podemos pensarlo como una conjugación nitrógeno, boro, fósforo, boro. Esta es la estructura, ¿no? Uno ve entonces ya esto es bastante más corto, este también es mucho más corto, y uno puede pensar, bueno, los orbitales, lo interesante es ver que ya se ve un orbital pi directamente entre el boro y el fósforo nuevo, el nuevo enlace, y lo puedes pensar directamente con esta estructura electrónica, ¿no? Se ve que hay bastante momento dipolar. Lo interesante es, podemos hacer un cambio de color ya con esta conjugación y también uno puede ver que el TMS y el cloro todavía están acá. Entonces uno puede pensar en hacer un anillo directamente desde acá. Simplemente calentando uno puede generar este tipo de anillos. De hecho el color cambia, ahora es un poco más rojo. Y esta es la estructura. Bueno, la estructura electrónica es bastante difícil de describir. Uno cuando obtiene la estructura de rayos X, bueno, dice, bueno, hay un enlace entre el boro y el boro. Bueno, esto es simplemente un artificio del software que usamos. Como les muestro ahora en un ratito, no hay enlace entre el boro y el boro, pero sí que están muy cerca. Lo que uno ve es, hay un par de electrones en el fósforo y hay dos electrones en el sistema pi. La molécula no es plana, porque si fuera plana, entonces sería antiaromática. Así que está un poco eh, doblada, uno lo ve como un sobre. Bien, y acá está entonces la estructura electrónica, ¿no? Se ve el par de electrones no enlazantes, los dos enlaces, y bueno, acá se ve que no hay un bond pass, no significa que no haya enlace, pero en principio no podría decir que no hay. Este es el punto de anillo de la densidad. Si uno hace este tipo de análisis, que es simplemente para saber la aromaticidad, bueno, uno ve que sobre el sigma no es aromático y sobre el pi es aromático, siempre y cuando estemos considerando el anillo boro-boro-fósforo. Y este es simplemente una corriente diatrópica y también está la paratrópica para los antiaromáticos. Bien. Bueno, la otra cosa, y nuevamente esto está todavía siendo trabajado, hay muchas cosas por las cuales estamos viendo cómo funcionalizar, es la forma de la protección estérica, ¿no? Entonces, en principio uno puede decir, bueno, al final no es tan importante la protección estérica siempre y cuando uno pueda controlar la reacción de síntesis. Este fue un ejemplo que tomamos de la literatura, ¿no? Ahora tenemos un TMP, ¿no? Esto te da protección electrónica, pero uno puede pensar directamente en una reacción con pH2. Directamente forma un fosfino borano, no hace falta aislarlo, pero uno puede hacer directamente la reacción con un carbeno, ¿no? En principio, uno puede obtener la molécula. Acá hay un par de cristales, como ven,
y la reacción te muestra que, bueno, el fósforo directamente te está dando esta molécula de acá. Como ven, el reaction yield no es tan grande y eso es porque esta reacción es bastante difícil de controlar estequiométricamente, simplemente porque la sal de litio no es muy soluble. Así que bueno, en eso estamos trabajando, pero ya encontramos otra forma de sintetizar estas moléculas que no se ha revelado hoy. Pero bueno, en principio uno puede obtener ya el boro, el fósforo en adrede, ¿no? O sea, hacerlo directamente. Y esta es la estructura de rayos X. La estructura electrónica, bueno, tenés el enlace sigma, enlace pi, Lomper en el nitrógeno y Lomper en el fósforo. Bien, y ya esta molécula también es bastante más nucleofílica, simplemente porque ya el nitrógeno te está dando estos electrones que hacen falta para hacer el fósforo más nucleofílico. Bien, esto es con los fosfaborenos. Simplemente para resumir, entonces, lo primero que encontramos es la forma de hacer un fosfaboreno transferible usando TMS. Simplemente redistribuimos acá la sustitución estérica. Y acá lo que pueden ver es, bueno, ya directamente por serendipia, claramente obtuvimos esta molécula con hidrógeno y de acá podemos obtener entonces acceso a fosfaborenos aniónicos. También podemos obtener moléculas con distintas sustituciones y acá les mostré, bueno, que uno puede directamente eh, modular la reactividad de las moléculas estas. Bueno, con todo esto obviamente uno se siente excitado y dice, lo tendremos que probar con el aluminio y con el galio, pero bueno, la química ahí cambia bastante, entonces esta fue una aproximación bastante naif al principio de decir, bueno, si tenemos esta reacción que funciona tan bien, ¿por qué no hacerlo directamente con distintos sustituyentes, aluminio y galio, y ver si podemos obtener el doble enlace genuino entre estas moléculas, entre estos dos elementos? Bien, entonces lo primero que hicimos fue con el aluminio, simplemente un poco de exploración, porque el aluminio ya es mucho más reactivo que el boro. Así que en este caso ya tenemos que trabajar directamente sobre la química de los sustituyentes acá, ¿no? Ya tenemos dos sustituyentes y con esto ya tenemos bastantes más problemas, ¿no? Esta donación es bastante débil. Así que uno generalmente encuentra que ya lo que era el fosfino boreno monomérico, ahora generalmente obtenemos directamente con fosfinoalenos y fosfinogalenos, obtenemos o dímeros o trímeros. Pero nuevamente esto lo podemos solucionar directamente poniendo ácidos de Lewis, bases o directamente una combinación de esas. Bueno, al principio entonces empezamos viendo si podíamos hacer activación de pequeñas moléculas, ¿no? Simplemente para probar cómo reaccionan. Esto generalmente activa el CO bastante rápido, de hecho, y uno obtiene esta activación. Lo interesante sería poder utilizar esto después, pero generalmente estos enlaces son tan fuertes que ya una vez que uno forma estas moléculas no las puede soltar. Pero bueno, ya para el test estaba bastante bien. Esto se conoce ya de la literatura. Lo que nosotros hicimos fue, bueno, empezar a formar los alenos, primero con sustituyentes voluminosos y también con sustituyentes menos voluminosos, ¿no? Pero en general obtenemos o dímeros o trímeros. Y si subimos ya mucho más la sustitución del aluminio, entonces uno puede obtener los monómeros, ¿no? Entonces estos son dos ejemplos donde ya teníamos sustituyentes bastante más voluminosos y con los otros lo que hacemos es directamente ponerle bases de Lewis y directamente obtenemos moléculas que ya son monoméricas y uno puede entonces empezar a testear la reactividad con ellos. Bueno, entonces la reactividad con CO, esto simplemente salió. Cuando tenemos un monómero, ya vemos que la molécula se activa, sí, pero nuevamente después soltar el CO2 es bastante más difícil. Uno puede utilizar los que son dímeros o trímeros, generalmente obtiene estas moléculas. Ahora se activan dos moléculas por cada uno de estos, o simplemente los que tenemos bases de Lewis, también puedes activar dos moléculas de CO y ella la base entonces también juega un papel importante.
Bueno, la descripción de los mecanismos es un poco engorrosa, pero bueno, se las explico para un ejemplo simple. Empieza el CO, ¿no? Primero lo que hace es interaccionar con el aluminio. Perdón, está funcionando lento la computadora. Sí, esto se activa como una ciclo de adición 2 más 2. Este intermediario luego se rompe y pasa, se rompe y forma la molécula que uno encuentra con sustituyentes voluminosos, ¿no? Esto de acá. Si el sustituyente es voluminoso, entonces perdón, mi mouse está funcionando, tiene vida propia, pero uno puede tener esta molécula de acá, ¿no? Y si ya las moléculas son menos voluminosas, directamente puede obtener dímeros y después de una reorganización obtiene las moléculas que les mostré anteriormente. Y esta es la caracterización. Eh, bien, entonces ya el doble enlace este no es genuino, obviamente, y resulta ser bastante reactivo. Bien, entonces, ya para generar moléculas que tengan dobles enlaces genuinos, empezamos con el galio, ¿no? El galio, entonces, para este caso tenemos que sintetizar moléculas que tuvieran, por ejemplo, uno puede hacer eliminaciones de sales, formar esta molécula de acá, y tenemos que tener un sustituyente que pueda después eliminarse. Sí, bueno, en general lo que obtenemos siempre son dímeros y de hecho dímeros bastante estables, por lo que tuvimos que recurrir a la situación en donde ya tenés el galeno directamente con la base de Lewis, ¿no? Y el fósforo también con el ácido de Lewis, y uno puede hacer entonces la eliminación y generar el monómero directamente. Bueno, esto se puede hacer con muchos sustituyentes. El gran problema de esto es que, bueno, se van descomponiendo con el tiempo simplemente porque la base y el ácido reaccionan consigo mismo y, bueno, termina generándose otra vez el dímero. O sea que los reaction yields nunca son buenos para estas situaciones, pero bueno, no habíamos perdido la esperanza, ¿no? Estos son los ejemplos de las moléculas que sintetizamos, algunas de ellas, pero lo interesante es que podemos tener entonces un cloro o otro hidrógeno acá, entonces, bueno, la idea era generar la eliminación de esa pequeña molécula, ¿no? Porque en principio no funciona como el boro, ya acá directamente se queda clavado en esta situación, así que lo tenemos que inducir, bueno, calentando, poniendo cualquier base, directamente o no reacciona o se descompone la molécula, así que este no era el camino a seguir, por lo cual directamente, bueno, lo dejamos ahí porque no era lo que estamos buscando, aunque bueno, sí fue bueno para aprender que química de galio y de aluminio. En fin, lo interesante era hacer entonces moléculas que tuvieran galio y tuvieran un grupo 15, un pictogen en este caso, ¿no? Entonces, sí habían situaciones que se habían visto con, este sería un triple enlace más o menos, sí se había visto recientemente ciertas situaciones donde uno puede hacer estas moléculas teniendo un galio con estado de oxidación 1, si este galio entonces es ambifílico, sí puede ser nucleofílico y electrofílico a la vez. Y si uno hace una reacción, por ejemplo, con esta molécula, puede obtener este doble enlace con el fósforo. Eh, sí, pero bueno, como ya ven, esta reacción es bastante lenta y los reaction yields no son tan buenos. De hecho, bueno, hacer esta molécula ya es bastante difícil. Uno también puede usar gallium CPE, STAR. Esta reacción con el phosphatic reagent, uno puede hacer esta reacción, pero esto ya es un equilibrio, ¿no? Esta molécula tampoco es muy estable. Generalmente, más allá de los menos 20 grados, uno tiene otra vez esta situación de acá. Así que en principio, estas son reacciones que se conocen de la literatura reciente. Lo interesante era hacer moléculas de galio que fueran bifílicas y que pudieran tener este tipo de enlaces, ¿no? CP, bueno, este tipo de moléculas lo que hacen son tetrámeros, o sea, son muy estables, sí, pero se generan tetrámeros y bueno, de ahí uno no puede hacer mucho más. Esta molécula de acá lo que tiene es que también tiende a oxidar las moléculas, entonces, bueno, se hace un poco engorroso. Y aparte ya tenés la valencia saturada, o sea que lo máximo que puede llegar es a un doble enlace. Así que lo que tenemos que hacer es generar moléculas de galio
que tuvieran, que fueran monocoordinadas, ¿no? Y para eso recurrimos a un colega que está en Karlsruhe, que tiene estos ligandos de acá, ¿no? Estos son bastante bulky, entonces uno puede directamente hacer reacciones sobre este nitrógeno como una situación, un anchoring place. Y entonces, bueno, uno puede protonar acá, pone galio iodide y uno puede obtener esta molécula, esta es la estructura de rayos X, ¿no? Entonces, este galio de hecho es bastante electrofílico, hay una interacción con este sustituyente de acá. Y de acá lo que queríamos hacer entonces es el galio en estado de oxidación 1. Ya, generalmente cuando uno quiere hacer eso, bueno, tiene que encontrar las condiciones para reducirlo. Sí que probamos esta reacción de reducción, si este es un reductor bastante fuerte. Lo que pasa es que esta reacción no es muy selectiva y al final se termina descomponiendo. Así que al final lo que hicimos fue usar la misma estrategia, pero usando gallium monoiodide. Esto se puede preparar in situ. Y en este caso ya obtenemos la molécula con, bueno, reaction yields que son aceptables dentro de la química inorgánica. ¿No? Esta es la molécula que uno tiene acá, entonces el galio ya está monocoordinado. Lo interesante era ver si es ambifílico. Ambifílico entonces es nucleofílico y electrofílico a la vez. Entonces, ya con los orbitales moleculares uno puede ver, ¿no?, cómo es el lone pair sobre el galio. Y bueno, acá está el HOMO, que tiene simplemente un orbital sobre el sistema pi. Pero lo interesante es que el LUMO y el LUMO plus 6 son dos orbitales vacíos que están directamente centrados sobre el galio. Así que, en principio, esta molécula podía ser un buen candidato para hacer múltiples enlaces. Lo que hicimos primero fue probar cómo es la reactividad con metales, ¿no? ¿Por qué? Porque este galio en realidad es isoloval al CO, eso al monóxido de carbono, ¿no? Entonces, uno directamente puede hacer sustituciones y ver y cuantificar cómo es la donación y la retrodonación directamente con los metales. Así que, bueno, ahí les muestro un ejemplo, sí que lo pudimos hacer. No son muy estables, de hecho, bueno, como ya ven, la reactividad es bastante, eh, se compone bastante rápido, pero sí que uno puede aislarlos y medir la estructura de rayos X. Como ven, bueno, hay un enlace entonces entre el galio y el tungsteno en este caso. Bueno, se parece, como les digo, es isoloval al CO, así que bueno, uno puede directamente caracterizar estas moléculas. Si ven, las distancias de enlace son bastante cortas. La molécula no es lineal, pero eso es simplemente porque al final los sustituyentes son muy voluminosos y bueno, todo no entra en este pocket. Pero si uno ve, entonces ya la distancia de enlace es bastante más corta de lo que sería para un enlace simple galio-metal, ¿no? Este es 2.7 y bueno, acá ya ven que las distancias son bastante cortas. Bueno, uno, ¿cómo lo cuantifica? Como les dije, nosotros usamos Energy Decomposition Analysis. Esto es simplemente para mostrarles, ¿no? El galio entonces puede donar sus electrones hacia el metal, el Z-square o el S, de hecho, o la combinación de ellos sería la donación. Y uno lo puede ver directamente con las energías de acá. Estos son los electrones que se donan al metal con una energía de 35 kilocalorías y bueno, los electrones que se mueven, ¿no? Y aparte acá tenés entonces la retrodonación pi, ¿no? Entonces ahora los electrones del metal van directamente al galio y uno puede ver entonces que ciertos electrones se van moviendo hacia el galio, ¿sí? Con una energía mucho más baja. Pero en principio uno podría decir que este galio es también electrofílico, además de nucleofílico. Así que el test para ver si es electrofílico es ponerlos con bases de Lewis, ¿no? La base de Lewis entonces fue un carbeno o en este caso también DIMAP. Se puede hacer, ¿no? Lo que obtenemos son estructuras de rayos X, donde ya se ve la coordinación ahora con los carbenos. Ahora el galio está discoordinado y este es el DIMAP, ¿sí? Nuevamente pasa por el costado, o sea, ya está interaccionando esta donación directamente con los orbitales vacíos que les mostraba anteriormente. Lo interesante de esto es que es un equilibrio, así que, bueno, también al principio no lo veíamos, pero esto cambia de color, o sea, esto es amarillo y esto es rojo.
Bueno, y uno ve que si cambia la temperatura, o si es más baja la temperatura, uno obtiene esto, si no, se vuelve a esto. Y bueno, lo difícil de esto es caracterizar la constante de equilibrio, porque si uno pone más equivalentes de base de Lewis, lo que obtiene es dos de ellos interaccionando, y esto de hecho hace que se descomponga, ¿no? El galio plus se puede ir y uno obtiene entonces la sal, que de hecho no se puede solubilizar con nada. Así que, bueno, en principio sí que tuvimos complicaciones para caracterizar el equilibrio. Simplemente para darles una idea, con carbenos uno puede obtener estructuras más estables, pero ya cuando tenés DMAP, esto de hecho uno puede jugar bastante con los equilibrios y ver eh, cómo se forma la molécula o se vuelve hacia el monómero. Sí, y en principio esto lo estamos testeando, pero una vez que uno tiene esta molécula se hace mucho más reactiva y uno puede generar activación de moléculas, mientras que en este caso no. Así que bueno, esto es algo que todavía estamos tratando de controlar. Bien, entonces yendo a los múltiples enlaces, simplemente con nitrógeno, les muestro un ejemplo, ¿no? Uno puede hacer una reacción con ácida, una ácida entonces libera nitrógeno en este caso, pero bueno, lo que obtuvimos fue un ciclo con con 4 nitrógenos y un galio, y esto uno lo pudimos aislar, ¿no? Y bueno, uno ve que ya está este ciclo. Y entonces, en principio esto es bueno porque sabemos que va a haber un múltiple enlace entre el galio y el nitrógeno, que es el intermediario. ¿Sí? Entonces, primero se genera este el compuesto y luego una segunda molécula hace la cicloadición eh, 2 más 3. Bien, ¿cómo hacemos entonces? Si caracterizas la energía de estas reacciones, de hecho son bastante bajas, ¿no? Lo primero que pasa es se forma este intermediario y de acá a acá hay solo 2 kilocalorías, o sea que en principio, bueno, es desalentador hacer teoría porque uno podría decir esto no va a funcionar y esto se va a formar siempre, pero si uno pone sustituyentes realmente voluminosos, puede llegar a la situación de formar el triple enlace. Así que lo que hicimos fue hacer un mesitil star, el termesitil, perdón, y en este caso sí que obtuvimos el monómero, ¿no? Este es el triple enlace entonces entre el galio y el nitrógeno. Bien, lo que uno ve entonces es que ya el triple enlace no es lineal, bueno, triple o doble enlace, vamos a decirlo así. Eh, no es lineal, pero bueno, al principio está disponible para hacer reacciones acá. Esta es la distancia de enlace entre el galio y el nitrógeno. No es el primero el galio de nitrógeno doble o triple enlace, como uno quiera decirlo, que se conoce, no está el NAC-NAC y estas moléculas. También, lo que sí es que, aunque uno lo ve voluminoso, no es tan voluminoso como las otras moléculas. Así que en principio uno puede hacer reacciones acá, cosa que no sucede con estas moléculas de acá. Ya para darles una idea de qué tanto carácter de triple enlace tiene esta molécula, y este es los enlaces que uno puede generar adhiriendo los enlaces químicos entre el galio y el nitrógeno. ¿Sí? Para un simple enlace, uno esperaría esta distancia de enlace, para un doble esta y para un triple esta. ¿Sí? Están bastante cerca, pero como uno dice, esto es una aproximación. Y como ven acá, esta distancia es de hecho bastante más corta. Así que bueno, uno podría decir que es un triple enlace o pseudo triple enlace. Lo interesante de acá es caracterizar la densidad, ¿no? Estos enlaces de hecho son bastante iónicos. Ya ven que no hay acumulación de densidad entre los enlaces, pero bueno, uno sí que ve galio positivo y nitrógeno negativo con bastante densidad de localization index, ¿no? Esto sí te dice que es un doble enlace y lo interesante es que la interacción con uno de los sustituyentes hace que el galio no sea muy electrofílico, ¿no? Es una forma de estabilizarlo, no lo estamos pensando, pero bueno, sucedió así. Y bien, simplemente para mostrarles cómo lo caracterizamos, ¿no? Normalmente uno toma 2 fragmentos, como le había dicho, esto sería un triple enlace, uno podría decir, ¿no? El galio tiene estos 2 electrones no enlazantes que se donan hasta este nitrógeno y uno tiene una retrodonación desde el nitrógeno hasta este orbital vacío. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Esto es discutible, obviamente,
la energía orbitalaria es bueno, es bastante fuerte, ¿no? La otra forma que uno tiene de caracterizarlo es como un galio en estado triplete. Sí, esto sería un enlace doble genuino con cierta donación pi. Y nuevamente son bastante comparables. Si uno puede comparar estas energías y decir, bueno, ¿cuál es mejor? Generalmente cuando uno tiene menor energía es la que uno toma como la caracterización. Pero tiene que haber cierta diferencia de energía. Estos 6 kilocalorías es básicamente, uno no puede tomar una decisión tan clara en este caso. Así que doble enlace de alguna manera, electron sharing o donor accept. Sí, los orbitales, la interacción orbitalaria, bueno, uno puede ver la donación al nitrógeno y la retrodonación del nitrógeno al galio en los dos sistemas pi que les mencioné anteriormente. Bueno, y al final, ¿podemos hacer reacciones con estas moléculas? En principio sí, que fue lo interesante porque no se había reportado hasta el momento, ¿no? Uno puede hacer cicloadiciones con moléculas pequeñas y genera estos ciclos chicos de 4 miembros. Puede también activar CO2 y SC2, ¿sí? Y lo que uno obtiene es estas moléculas acá. O sea, en principio, bien, está buena estas reacciones para caracterizarlas, pero lo que estamos buscando es poder hacer estas moléculas transferibles, así que en este momento lo que estamos haciendo es reducir el volumen y tratar de ver si podemos hacer transferencias directamente de los enlaces. Pero bueno, galio nitrógeno y galio fósforo, que es el más fresco, son bastante más challenging que con boro. Bien, entonces para resumir, les mostré entonces que, bueno, la aproximación con la estabilización con bases de Lewis no es tan sencilla como con boro. Generalmente tenemos estas moléculas y no podemos acceder a dobles enlaces genuinos, pero sí pudimos hacer galio monocoordinado, que tiene una naturaleza ambifílica, y de esta naturaleza ambifílica, bueno, tuvimos acceso a los dobles o triples enlaces entre galio y nitrógeno y haciendo cicloadiciones en este momento y, bueno, caracterizando la reactividad de estas moléculas. Eh, bien, entonces, en el tópico de estos múltiples enlaces, bueno, al final ven entonces estabilidad térmica de de boro y nitrógeno, estabilidad térmica de boro-fósforo y en este caso ya dobles enlaces, un poco más challenging, pero caracterizando entonces la reactividad de los galios monocoordinados. Al final entonces sí que les tengo que agradecer, ya es lo último, a mi grupo, ¿no? O sea, yo soy el comunicador, pero los que realmente están haciendo el trabajo es la gente de acá, particularmente Abhishek Kone, que se fue, ya de hecho es profesor en India, él fue el creador de la línea del boro y el fósforo, que bastante nos da para trabajar. Irgin fue un estudiante que está a punto de terminar, fue la que hizo las reacciones con galio. Obviamente los cooperation partners, sobre todo el chemical bonding con Pedro Salvador, que discutimos bastante. Los cooperation partners, no Manfred Schaef de la Universidad de Regensburg, Andrés Shefa en esta universidad, y mis cooperadores para el galio nitrógeno. Bueno, siempre bienvenidos todo lo que conocen y los reactivos que nos mandan. A mi mentor, siempre soportando toda esta química y las agencias de financiamiento que sin ellas realmente no podríamos hacer la química de acá. Nuevamente agradezco a Raquel por la invitación, a todos ustedes y obviamente espero preguntas que de hecho siempre o sugerencias que son bienvenidas siempre. Gracias, Diego. Maravilloso todos sus compuestos, por favor, qué trabajo. Acá y ya me dicen que hay preguntas. Vayan levantando la manito, entonces yo voy ordenando. Así vamos de a uno. Al. Hola Diego, ¿cómo estás? Che, primero que nada, bárbaro el trabajo y tu castellano no ha empeorado nada, o sea, hablaste perfecto, o sea, Bien, definitivamente, así que tranquilo. Che, dos preguntitas. ¿Vos
todos los controles que has tratado de hacer me dio la impresión de que lo tratabas de hacer vía impedimento estérico, digamos, ponías sustituyente voluminoso, en fin, para controlar la reactividad y si te daba dímero, si te daba monómero. ¿Qué pasa con la parte electrónica? Por ejemplo, cuando haces la ciclación con cloruro de benzoilo, ¿no es cierto? Que se te forma el ciclo de 4 miembros a través del oxígeno del ácido. ¿Qué pasa si ahí en lugar de usar cloruro de benzoilo, usás con un sustituyente tomador de electrones de tal manera de bajarle la basicidad del oxígeno? ¿Eso te parece que puede funcionar? ¿O ya lo probaste y no da lo mismo? ¿No son sensibles a la cuestión electrónica estas reacciones? En fin, eso. No lo probamos. No lo probamos, pero simplemente porque directamente cambiamos. Pero sí es una buena sugerencia bajarle la nucleofilicidad al oxígeno. El tema con el boro y todas estas moléculas es que una vez que uno pone oxígeno, te va a reaccionar muy seguramente. Entonces, el oxígeno es medio peligroso, aunque la sugerencia es buena, la verdad la voy a pensar. Sí, una de las razones por las cuales tampoco seguimos con los ácidos de cloro es porque, bueno, normalmente nosotros las compramos y los ácidos de cloro son bastante caritos. Y como habíamos cambiado a los sustituyentes con hidrógeno, hay formas bastante eficientes de hacerla. Como digo, no la mostré, pero porque es bastante reciente. Simplemente cambiamos el foco, pero sí que es buena sugerencia, sí, para hacerla. Bueno, y la otra cosita es, ahí vos usaste una sal de potasio que se te reordenaba y te formaba como coordinación con otros centros. Ahí también Sí. la pregunta va, digamos, el tamaño de ese cation, si fuera en lugar de potasio, sodio o litio, habría chance de que te quede solamente creo que estaba sobre el fósforo en ese momento. O sea, puede depender del tamaño del cation ese reordenamiento o no. A ver, la interacción con litio, por ejemplo, el fósforo, el par de electrones del fósforo, interacción va más fuerte con litio, eso seguro. El reordenamiento no creo que se pueda controlar simplemente porque o sea, uno ve que se cambia. No solo usamos bueno, el bencil potasio es bastante simple porque es de forma tolueno y bueno, al final uno lo puede directamente sacar bastante sencillo, pero hay otra forma de protonar, por ejemplo, con hidruros de potasio o hidruros de litio, que fue los que usamos. Ajá. Ahí se libera hidrógeno directamente, pero siempre vemos reorganización Siempre hay figura. con el TMS, sí. Okay. Bueno, igual, de nuevo, felicitaciones, muchas gracias. Gracias. Gracias por las preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo preguntas, las mías son preguntas más banales. Todo esto, Diego, lo hacen a baja temperatura, trabajan todo o sea, o es temperatura ambiente. ¿Cómo son las Eh, síntesis? la síntesis, bueno, esto lo aprendí más acá, ¿no? Primero, muchas reacciones se hacen a baja temperatura, menos 80, Claro, y lo que hacemos es, bueno, como ven que reacciona con el CO2, con el oxígeno también y con el claro, agua. todo en vacío, todo anhidro, todo Exacto, todo controlado, es ¿verdad? en atmósfera de argón, sí. Claro. Diego, y el almacenamiento, una vez que tienen los cristales y los tienen para caracterizar eso, la manipulación también tiene que ser protegida del aire y de la humedad, o ahí ya una vez que, porque son realmente, se me hace que deben ser muy reactivos todos esos ciclos que se forman, esos enlaces entre heteroátomos, ¿esos se manipulan o hay que tenerlos así con cuidado de la humedad y el oxígeno del aire? No. Hay que tenerlos con cuidado o sea, usamos, se llaman Glovebox, ¿no? Claro, Son, todo un logbook, claro. exacto,
todo lo que hacemos, bueno, las reacciones las hacemos afuera, pero todo el almacenamiento de las moléculas se hace Claro. en Todo el lo que es globo. preparación de muestra, el manipular los cristales, todo eso tiene que ser con sumo cuidado, claro. Exactamente, sí, Y es acá. la parte negativa, ¿no? De todo Y esto. no, bueno, pero es que son estructuras que parecen de ciencia ficción realmente. Sí, sí. Bueno, es interesante no controlarlas. Sí, 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 sí. Sí. Vale. Bueno, bueno, ya que nadie me pregunta, yo me abuso. Che, no, otra cosa que quería preguntarte, ahí cuando hiciste el compuesto este de coordinación con los pentacarbonilos, eh, supongo que vos lo habrás hecho, y eso me hacía acordar mucho a nuestros carbenos de Fischer. Digo, ¿se ve el mismo separación entre el carbonilo axial y los 4 que te quedan en el plano, como los carbenos, no es tan fuerte la interacción que haga ese desplazamiento de las bandas de los carbonilos? ¿Te das cuenta de lo que te pregunto? Sí, decías en el IR, ¿no? En el IR, claro. Sí, 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 se ve, se ve. Ve, De hecho, una forma de caracterizar experimentalmente es la diferencia en la absorción en las dos del... bandas. Sí. Ah, claro. Bueno, gracias. Bueno, acá tenés muchísimos saludos. Sergio, que te agradece mucho la presentación, que tenía una reunión y se fue. Todos te mandan saludos, excelente la presentación. Así que, bueno, no veo manitos levantadas. Sí, no, no, pareciera que no hay otra pregunta. Ah, Cuando, acá, Walter. Walter. ¿Cómo les va? Bien, no, más que felicitarlo, Diego, la verdad es fantástico, me encantó esto, muy bueno. Más que preguntas que obviamente que uno diría qué equipo usa y todo, que me imagino que deben tener todo, más que felicitarte, pero lo que sí quiero felicitarte es por lo que recién nos contabas cuando entramos con Raquel, que la mejor síntesis está por venir en un momento que otro ya llega el producto. Terminado. No quería irme sin felicitarte a vos y a la Juli, mandarle un abrazo enorme, que obviamente no sabía nada, así que felicitaciones por esa síntesis que ya va a llegar, que en muy poquitos meses va a aparecer acá entre todos. Un abrazo grande y nada, era eso, nomás no quería dejar pasar esto porque ya casi que no te encontramos y es muy difícil por ahí conectarse, así que un abrazo enorme para los dos. bueno, muchas gracias. Y Bueno, Diego, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de contarnos qué es lo que estás haciendo. La verdad que felicitaciones miles porque es muy, muy, muy lindo, muy interesante y sumamente innovador todo. Así que, como siempre, Diego, puntilloso, pues, mucho trabajo. Así que bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, si no ya te liberamos para que sigas con tu día. Bueno, no, o sea, obviamente gracias por la invitación y bueno, aparte de que a la distancia, no, siempre recuerdo con mucho cariño mi tiempo en Córdoba, ¿no? O sea, no me olvido. Pero bueno, claro, ya pasaré físicamente, ¿no? Eso sería lo más. Bueno, te Sí, sería, esperamos, sería sabes que muy lindo siempre sos tenerte por acá, la bienvenido. verdad. claro. Sí, sí. Bueno, y saludos a Juli también, que ande todo muy bien. Acá Mariana dice que te espera, te esperamos todos en el grupo, como siempre. Y bueno, Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. bueno, gracias a ustedes. Gracias, un abrazo enorme. Chao, gracias.